Fallen Trees era una comunidad tranquila. Estaba rodeada de inmensos bosques y, además, contaba con una fauna abundante. Por aquel entonces, yo tenía 12 años y vivía en una modesta casa con mis padres, hermanos y tíos. El pueblo donde se encontraba ubicado nuestro hogar no poseía mucho. Sin embargo, esto se compensaba con tranquilidad y falta de peligro. Aunque muchas veces no ocurría nada, no faltaban las historias y leyendas contadas por las personas más ancianas del poblado. Estas decían que los bosques que rodeaban a la aldea eran protegidos por seres benignos. También hablaban sobre criaturas demoníacas que trataban de ingresar al pueblo. Todo esto se hubiera quedado como simples leyendas de no haber sido por aquel incidente. Empezó en una mañana totalmente normal. En ese entonces, el poblado se vio envuelto en una niebla gris y muy densa, la cual no dejaba ver más allá de unos metros. Al salir a la calle, noté que la gente observaba algo al final de ella. En lo que se podía definir como la entrada del pueblo, había una figura desconocida que miraba en nuestra dirección. Sus ojos brillaban con un fuerte color amarillo y podían verse a través de la espesa niebla. Me quedé observándola con mucho asombro y confusión, pues nunca había visto algo igual. Las personas le gritaban que se acercara y le preguntaban si necesitaba ayuda. A pesar de eso, la silueta se movía y solo miraba fijamente a los habitantes de la aldea. Tras unos minutos, la gente se cansó de esperar una respuesta por parte de aquella figura y se metieron de nuevo a sus hogares. En los días posteriores, la niebla fue extendiéndose hasta cubrir casi la totalidad del poblado. Eso no fue todo, pues aquella extraña silueta seguía parada en la entrada de la aldea sin hacer otra cosa más que observar. En una de esas tardes, tuve la idea de acercarme a la figura. Cuando estuve a unos cuantos metros, le pregunté en voz alta si necesitaba algo de ayuda o alguna indicación. Para mi sorpresa, la silueta caminó hacia mí. En ese instante, sentí un fuerte escalofrío y cuando se acercó lo suficiente, pude darme cuenta de que aquella figura no era para nada humana. Su piel era completamente gris y no mostraba ningún rastro de pelo. Contaba con unos brazos tan largos que tenía que arrastrarlos por el suelo para poder moverlos. Y en sus manos había garras tan extensas como su propia cara. Mientras caminaba, sus pies hacían un sonido parecido al de las hojas secas al romperse. Aunque lo que más me atemorizó fue su cabeza. En ella había una boca con grandes dientes amarillos, los cuales sobresalían de forma grotesca. Además, el resto de su mandíbula se parecía bastante a lo que uno puede ver en un perro. Una vez que terminé de contemplar a la criatura, esta corrió muy velozmente hasta el bosque y se ocultó detrás de unos arbustos. Los días pasaron otra vez y la bestia no salía de su nuevo escondite. Para ese entonces, la gente del poblado comenzaba a sentirse demasiado incómoda con la presencia de aquel ser. Para tratar de desviar su atención, algunos habitantes le arrojaron varios kilos de carne a la fiera. Desgraciadamente, no prestó atención al alimento que había recibido. Lo único que hacía era seguir observando a la aldea fijamente. Habiendo llegado a un punto desesperado, la gente del pueblo recurrió a un sacerdote. Cuando el hombre llegó, le dijeron que esa criatura era un demonio y le pidieron por favor que lo alejara con oraciones. Por su parte, los ancianos dijeron que el trabajo del sacerdote no serviría de nada, pues aquel ser no era un demonio ni algo que perteneciera a este mundo. A pesar de esto, el religioso purificó al pueblo para que la gente estuviera un poco más tranquila. Lejos de haber funcionado, la purificación del sacerdote solamente molestó a la bestia, la cual se acercó todavía más a la aldea. Ahora, la misma observaba a las personas a través de las ventanas de sus casas y a cualquier hora del día. Algunos habitantes decían que este ser se subía a los tejados y que en ciertas ocasiones destrozaba los cultivos con sus afiladísimas garras. Además, solía entrar a la iglesia para causar alboroto cuando se encontraba vacía. Lentamente, mi pueblo fue consumido por el miedo. Para hacer las cosas todavía peores, la niebla espesa se encontraba lejos de dispersarse, mientras la mayoría perdía la cabeza. Yo decidí mantenerme centrado.
También le pregunté a los ancianos qué era esa bestia. Lo único que me respondieron fue que no lo molestara y que, por extraño que pareciera, su presencia en el pueblo se debía a un motivo. Tras esto, pasaron algunos días en los que no hubo nada de movimiento. Sin embargo, todo cambió cuando hallaron el cadáver del sacerdote en las cercanías del bosque. No pude ver el cuerpo, pero mi papá me dijo que había sido clavado a un árbol y que estaba lleno de heridas de garras. El macabro descubrimiento hizo que la gente entrara en pánico. Cerca de la mitad de los pobladores abandonaron la aldea. Los que se quedaron empezaron a sufrir las consecuencias de haber enfurecido a ese ser. Cada semana, una nueva persona era asesinada. Durante los funerales, la bestia miraba a los que habían asistido desde lejos. El miedo de las personas se mezcló con el enojo y la ira, pues se exigía a las autoridades que hicieran algo. Lamentablemente, los mandamases del poblado no tenían la menor intención de expulsar a la criatura. En medio de todo el desastre, empezó a correr un rumor. El mismo decía que un niño había logrado comunicarse con la criatura. El infante en cuestión contó que la bestia estaba muy enojada, pues decía que este lugar le pertenecía a él y nadie más. Después de un tiempo, se hizo común encontrar cuerpos clavados en los árboles. La gente seguía teniendo miedo, pero sabía que no podía hacer nada contra lo que estaba sucediendo. Aún así, un pequeño grupo de individuos decidió convocar al resto de los pobladores en la plaza principal. Estos hombres exclamaron que no dejarían a la bestia salirse con la suya. Además, alentaron a los pobladores a unirse para poder sacrificarla. Para mi sorpresa, el discurso de aquellos individuos logró incentivar a una aldea que ya daba por muerta. Sin perder el tiempo, las personas regresaron a sus casas, tomaron las armas que tenían y salieron para cazar al ser. Por supuesto, mi padre y mi tío hicieron lo mismo, aunque quise ir con ellos. Me dijeron que me quedara en casa. La noche llegó y esa gente que se había adentrado en el bosque no regresaba. Preocupado por mi papá y mi tío, salí a la calle y me senté allí. De repente, escuché un grito que provenía del interior de mi casa. Me levanté rápidamente y entré a mi hogar corriendo. Una vez adentro, pude ver a esa horrenda bestia. A su lado estaba mi hermana pequeña, la cual no se podía mover por el miedo. Mientras cruzaba miradas con la criatura, varias dudas pasaron por mi mente. Si ella se encontraba aquí, ¿dónde estaba el resto de la gente? ¿Qué había pasado con mi padre y mi tío? En ese momento, me di cuenta de que el cuerpo del ser estaba cubierto de sangre y temí lo peor. Al mismo tiempo, mi hermanita reaccionó y corrió a mi lado. A continuación, me tomó de la mano y me susurró en el oído. Él quiere que nos vayamos de aquí. Dice que este lugar es suyo. Si no lo hacemos, nos matará. La criatura me pasó por al lado y se dirigió al bosque nuevamente. Horas más tarde, mi padre y mi tío regresaron a casa. Lleno de alivio, corrí a abrazarlos, pero cuando hice esto, mi padre me miró con mucha preocupación. Empaca tus cosas, nos vamos de aquí. A la mañana siguiente, salimos de la aldea y dejamos nuestra antigua vida atrás. Las campanas de la iglesia resonaban en la niebla mientras abandonábamos el sitio al que por mucho tiempo llamamos hogar. A través de la ventanilla trasera del auto, pude ver que aquellos ojos amarillos nos despedían a la distancia. Ni mi padre ni mi tío mencionaron lo que pasó en el bosque ese día. Y tampoco se ha vuelto a tocar el tema, aunque ahora estamos viviendo una vida normal otra vez. Tengo dificultades para dormirme, y es que cada vez que cierro los ojos, siento que aquellas garras afiladas vuelven a tocar mi cara.